Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política, y en esta segunda parte nos vamos a centrar en la ciudad de Telde, y para ello tenemos con nosotros como invitada en los platós de Canal 4 TV a doña Soledad Hernández, que es concejala del Partido Socialista Obrero Español en esta ciudad de Telde. Doña Soledad, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Cómo estamos? Bien, ya con calorcito y parece que el verano está ahí. El verano ya llegó. Sí, el verano ya llegó. Sí. Aunque se esperaba lluvia y toda esta historia, pero bueno, esto es Gran Canaria, esto es Canarias, y los alisios hacen ahí su trabajito. Los tambores de lluvia a veces pasan de largo. Pues doña Soledad, ¿cómo van los primeros pasos del cambio de alcalde a alcaldesa? En este caso, siendo alcaldesa, doña Carmen Hernández. Hombre, han habido algunos cambios, por lo menos a nivel público, ¿no? Uno de las cuestiones que se han puesto encima de la mesa y donde se ha visto algún tipo de discrepancia en cuanto a la temporalización y los plazos para culminar el plan general, pues han aparecido, ¿no? Por lo menos en los medios de prensa. El antiguo alcalde y el responsable del área de urbanismo, pues bueno, prevé unas fechas y un organigrama que parece ser que la alcaldesa pues no lo tiene tan claro, con lo cual pues ahí aparecen algunas diferencias, ¿no? En la primera junta de portavoces, bueno, la alcaldesa nos pidió pues lealtad a la institución y bueno, que ella quería pues ser la alcaldesa del diálogo y demás. Nosotros se lo pedimos además en la toma de posesión, cuando tomó el bastón, y además se lo reiteramos, que es lo que esperamos. El Partido Socialista espera eso, esperamos que sea una alcaldesa de diálogo, que bueno, que un poco empiecen a cambiar las cosas en Telde, porque creo que hace falta, y que una muestra de ese cambio y de ese diálogo que nos pedía y de esa lealtad, yo lo que le pedí fue que fuera algo recíproco, no solo por la parte de los partidos de la oposición, sino también por parte del gobierno, ¿no? Y que lo primero que esperábamos era, primero, no enterarnos de las noticias y de las cosas importantes por los medios de comunicación, que desgraciadamente siempre es así. O sea, la oposición se entera pues de temas importantes y de calado para Telde pues a través de medios de comunicación. Y en segundo, el plan general. Yo le dije que una muestra de ese diálogo y de ese consenso era el plan general, ¿no? Donde ya habían aparecido pues manifestaciones discrepantes entre ambos dirigentes y que además nosotros entendíamos que la mejor forma de sacar ese plan general en tiempo y forma, y además con el mayor consenso posible, era sentarse con todas las partes, pero no sentarse con las partes como planteaba un poco la alcaldesa, que bueno, que había unos plazos y había unos procedimientos, por ejemplo el tema de alegaciones, etcétera. Bueno, nosotros le planteábamos que no era eso lo que nosotros pedíamos, sino el sentarnos ya y ver en qué situación estaba ese plan general. ¿Por qué? Porque antes de la pandemia se anunció y se llevó a pleno pues un calendario, etcétera, etcétera. Por la pandemia eso se quedó ahí parado, pero tampoco se ha retomado, ¿no? O sea, independientemente de la pandemia, yo creo que hace tiempo que eso se podía haber activado, ¿no? Porque igual que otras cosas han seguido funcionando, pues esa también tenía que haber seguido caminando. No ha sido así. Entonces, cuando hablaban de calendario, yo lo que les planteaba es que de qué calendario hablaban, ¿no? Porque si era del calendario que había salido hacía casi 2 años, que al principio prácticamente del mandato, si ese calendario se hubiese cumplido, ya no estaríamos hablando de plan general porque ya hubiese estado aprobado. Entonces, sí. ¿De qué calendario nos hablaban? Porque evidentemente no teníamos información de ningún tipo. Entonces, pues bueno, solicitamos que se diera ese tipo de relaciones y que bueno, que el plan general sería un buen instrumento para empezar ese tipo de práctica política en este municipio, y que bueno, que empezaran por ahí. Y lo primero era reunir a las distintas formaciones políticas de la oposición y plantearnos qué cambios se han producido en ese plan general, qué elementos se han introducido
y además en qué situación se está, cuál es el organigrama de trabajo que se va a seguir, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que es lo que corresponde, si realmente lo que se quiere es consenso, que participen el resto de formaciones políticas y de la ciudadanía y el sector empresarial, etcétera, etcétera. Yo creo que es la única manera, ¿no? No es nada novedoso, se hace en otros municipios y se llegan a consensos, con lo cual creo que Telde debería iniciar un camino en esa línea. ¿Y usted ya, ¿no? percibe que están por la labor? Hombre, cara al patio parece, ¿no? Luego a la hora de las acciones y demás, pues habría que verlo, ¿no? Yo espero, yo le voy a dar un voto de confianza a la alcaldesa y yo espero que esa sea la línea de trabajo que empiece a practicar, ¿no? Creo que no toca ahora mismo otra línea de trabajo, ¿no? La de la imposición creo que no es la más idónea. Además estamos hablando de un plan general que lleva ahí estancado desde hace muchísimos años, que no termina de arrancar y que es un documento importantísimo para este municipio, necesario además que salga adelante, sí. Y que además evidentemente tiene muchísima repercusión y hay demasiados intereses detrás de ese plan general y todos somos conocedores de eso, ¿no? Eso no es nuevo y bueno, pues a lo mejor el ser transparente y el compartir en qué momento se está y qué cambios se están introduciendo, etcétera, etcétera, el iniciar ese tipo de reuniones con distintos colectivos y con las formaciones políticas creo que es una necesidad. Lo pusimos encima de la mesa. Y bueno, esperemos que cojan ese guante que hemos lanzado y eso empiece a caminar. Pero usted acaba de comentar, y lo ha palpado la ciudadanía, por lo menos en declaraciones que se han hecho, el cambio de concepto, ¿no? De la línea que marcaba don Héctor Suárez siendo alcalde, la línea que quiere marcar doña Carmen Hernández siendo alcaldesa, sobre ese plan general. Y la pregunta del millón es la siguiente, por lo menos lo que yo me pregunto, ¿no? Y creo que muchos ciudadanos, pero mire, es que estaban ustedes gobernando. Exactamente. Estaba el señor Acto, estaba la señora Carmen Hernández, con Juan Francisco Martel y Juan Francisco Artiles. Se ha estado 2 años en el gobierno, no ha habido diálogo. Es que parece, oye, yo lo podría entender que usted marque otra línea cuando entra otro gobierno. Pero siendo el mismo gobierno, la pregunta es, ¿no había comunicación? Cuando se estaban marcando esos pasos que se estaba llevando por el grupo de gobierno en estos primeros 2 años, ¿no se comunicaba? Y está hablando usted de una herramienta importante, que es el plan general. Y cada vez que vamos retrasando más y menos solución vamos dando, peor lo vamos llevando. Evidentemente es el mismo gobierno. El gobierno no ha cambiado en absoluto. El partido mayoritario es el que es y ahora con uno de sus representantes al frente de la alcaldía. Simplemente no. Entonces yo lo que no entiendo es por qué uno está en la línea de acelerar el proceso para aprobar ese plan general lo antes posible y el otro pues o la otra, en este caso la alcaldesa, pues echa un poco el freno y despacito, un poquito más despacio, ¿no? Entonces yo lo que me planteo es lo siguiente, si ese calendario del que yo hablaba, ¿no? que se llevó al salón de plenos y se aprobó en fase inicial, etcétera, etcétera, donde había fechas determinadas, pues yo me supongo que eso se habló, eso se sentaron, se negoció y demás, con lo cual no ha cambiado nada desde entonces, ¿no? Simplemente una pandemia, pero los criterios se supone que siguen siendo los mismos, los que establecieron ellos, ¿no? En su momento, y la pandemia simplemente ha retrasado los plazos por una serie de circunstancias, pero nada más, pero no los criterios ni los temas que ellos pusieron encima de la mesa para elaborar ese calendario, está claro, ¿no? Y esos plazos que se marcaron. Con lo cual ahora pues es un poco difícil de entender, ¿no? Esa diferencia. O extraño. Sí, evidentemente extraño. Lo que está claro es que detrás del plan general siempre ha habido demasiados intereses y eso no ha cambiado ni un pisco, ¿no? Desgraciadamente. No ha cambiado. Son tantos los intereses que son los que llevan eternamente para desarrollar un plan general, que es una herramienta, como usted acaba de decir, importante para el crecimiento de una ciudad o de un municipio. Pero yo creo que cuando lo que
predomina son los intereses particulares, pues evidentemente las cosas no salen. Mal lo llevamos. Si lo que hubiese predominado a lo largo de todos estos años y ahora mismo, ¿no?, fueran los intereses de la ciudadanía y del pueblo de Telde, pues evidentemente hablaríamos en otros términos y las cosas pues saldrían adelante seguro. Doña Soledad, situación actual de hombres y mujeres, trabajadores y trabajadoras de Paco Artiles, se pone en marcha 15 días. Yo, los 15 días ¿usted se acuerda? Hay una película que dice el penalti más largo de la historia, ¿eh? Oye, pues aquí hay que felicitar al amigo Tino Denis. Yo creo que, a ver, lo que está claro que cuando en un municipio, sea el que sea, ¿no?, y Telde no es diferente, es más, Telde además yo creo que siempre se ha caracterizado por una administración bastante lenta, ¿no? Cuando un servicio se cierra en Telde, es difícil que ese servicio se vuelva a recuperar, no es fácil, ¿eh? Entonces, comprometerse y prometer, además, que eso iba a ser inmediato y que eso se iba a tardar 15 días y que a lo máximo en un mes eso iba a estar resuelto, simplemente fue pues una mentira más de tantas, ¿no? Ahí tenemos el centro de Alzheimer, rehabilitado hace ya 2 años o más y sigue cerrado. Sí. ¿Vale? Por ejemplo, o sea, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, con el Paco Artiles, desgraciadamente yo no creo que el recorrido sea más corto. ¿Por qué? Se comprometieron y plantearon una posibilidad que parece ser que ahora ya no es posible, pero sí se salió de esa primera reunión con los trabajadores y con los sindicatos anunciando bombo y platillo que el problema se iba a solucionar y que además se marcaban un plazo de 15 días, ¿no? ¿Eso fue cuándo? ¿Y cuánto tiempo ha transcurrido después de eso? Y bueno, las declaraciones de la alcaldesa recientes, creo que fueron las semanas pasadas, en relación a ese tema, evidentemente no son nada halagüeñas, ¿no? ¿Por qué? Porque ella plantea que bueno, que ya hay un informe desfavorable por parte de una de las técnicos del área de deporte y bueno, el de intervención aún no está, ese informe, pero evidentemente si hay un informe ya desfavorable, eso no es buena señal, ¿no? Cuando nos sentaron hace pues como 3 semanas, creo, si no recuerdo mal, 3-4 semanas, nos sentaron en la última reunión de portavoces para plantearnos cómo iba el tema del Paco Artiles. Después de una reunión con los trabajadores, pues nos plantearon, pues bueno, que había un informe, creo además, que en esos días estuve en este programa y además hablamos de lo que se había planteado en esa reunión. Y lo que se planteó es que el secretario había emitido un informe en el que dictaminaba cuál era el procedimiento y que era a través de la Junta de Gobierno quien iba a tener la potestad de la decisión y la última palabra, ¿no? Porque era un servicio esencial. Exactamente, que ni tan siquiera iba a tener que recurrirse al Pleno, llegar al Pleno, ¿no? Entonces, todo apuntaba que todo iba fantástico, maravilloso y bueno, lo que planteaban era que faltaban 2 informes y uno, que era el más importante, era el de intervención. Yo puse encima de la mesa que sí habían tanteado, que después de tanto tiempo y del tiempo que había transcurrido, que si la línea de la interventora iba a ser la misma que la línea del secretario y del resto de informes que habían ya emitido. Bueno, nadie dijo que no, todo lo contrario, sino que todo encaminaba a que eso iba a ser así. Y mira por dónde, que ni tan siquiera ha llegado el informe de intervención y llegó el informe de un técnico que dice que no es viable, ¿no? Entonces, la cuestión es la siguiente: el servicio no se está prestando, el Paco Artiles está cerrado y los trabajadores están en una situación de limbo y pasándolo mal, ¿no? Hay familias que la única fuente de ingreso que tenían era esa, la de uno de sus miembros de la familia, y que llevan más de 3 meses sin ningún tipo de ingreso en sus hogares, ¿no? Entonces, y todo esto bajo la responsabilidad de 2 miembros del gobierno, de una concejala y de un concejal de deporte y la concejala de contratación, por no hacer su trabajo.
Exactamente, el gobierno sigue No hay, diciendo... no hay otra lectura. Vamos a ver, por no hacer su trabajo. Cualquier país del mundo, y sobre todo Europa, por esto dimiten. Yo creo que, vamos a ver, como tú comentabas antes, el gobierno sigue siendo el mismo, ¿no? Y los responsables de esas áreas siguen siendo las mismas personas. Sí. Que antes había, en el primer sillón había una persona y ahora hay otra, pero no ha cambiado absolutamente nada, ¿no? Sí, pero el concejal de deportes es el mismo y la concejala de contratación el concejal de deportes es el mismo, y depositar toda la responsabilidad en una persona, aunque sea el máximo representante, creo que no es de recibo. No. ¿Por qué? Porque lo que hemos estado gobernando en pactos, sabemos cómo funcionan los pactos, ¿no? Y esa área la lleva, esas dos áreas que son sumamente importantes en todo este procedimiento, la llevan dos personas de la misma formación política. O sea, eso es así. Y no era de la formación política del que presidía este ayuntamiento, precisamente. Entonces, ¿responsabilidad tiene el máximo responsable? Evidentemente, por no haber exigido y por no haber impuesto otros criterios. Por ejemplo, pero responsabilidad tienen las otras dos personas por no hacer el trabajo que tenían que haber hecho. En ese momento, el que era alcalde, Héctor Suárez, tomara la decisión de ordenar que se sacara el concurso de llevar a los pliegos para sacar el concurso de la gestión del Paco Artiles, la que se lo hubiera montado dentro del gobierno. Por ejemplo. Porque eso no lo hubieran evidentemente, pues... Igual, ¿por qué le pedimos responsabilidad a alguien que sabe que no puede tomar esa decisión cuando hay un pacto? Porque quedamos bien, justificamos el trabajo que no se ha hecho. O quemamos a... Y evidentemente quemamos socio de gobierno. Eso está clarísimo, ¿no? A ver, yo creo que hay que ser coherentes, ¿no? Y si responsabilidad tenía uno, que yo no se la quito para nada, en absoluto, responsabilidades tienen los otros. Pero es que además los otros siguen gobernando y siguen manteniendo las mismas áreas. Entonces, ¿ahora qué van a hacer? ¿Ahora quién van a responsabilizar? Porque ahora, ¿quién es el responsable ahora? ¿La alcaldesa? Pregunto, ¿no? Porque si antes era Héctor Suárez, ahora debería ser Carmen Hernández si eso no se soluciona lo antes posible. Digo yo, ¿no? Por justicia, ¿no? Si toda la responsabilidad depositábamos en una persona, pues ahora la tendremos que depositar en la otra, ¿no? Sí. Entonces, la responsabilidad de las otras dos personas que manejan áreas fundamentales para que eso, primero, no hubiese llegado a la situación que ha llegado, eso es una, y dos, para que se solvente lo antes posible. Y cuando ha habido un aviso, porque tiramos de la hemeroteca, volvemos nuevamente, porque esto, la verdad es que por mucho que esto lo puede llevar a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ni siquiera a otra universidad, porque es para hacer una tesis, ¿eh? La tesis de la mala gestión, por no llamar de otra manera, de aquellos que están al frente de las diferentes áreas. Y digo mala gestión porque cuando una empresa comunica de que no va a seguir prestando ese servicio 365 días antes de dejar ese servicio. Yo creo que incluso antes, porque eso fue en noviembre del 2019. Vamos a ponerlo oficialmente. Y dejaron el servicio en abril de 2021. Pues sí. Vamos a hacerlo oficialmente para darle los 100 días de gracia. Pues le podemos dar si quiere toda la legislatura, la verdad, porque esto visto lo visto por mucho que le puede dar, yo no sé, 20 años más que todavía no sacan el servicio, ¿eh? Desgraciadamente para la ciudadanía de Telde, pues... Que lo están padeciendo, porque en este caso no se le está prestando el servicio a personas que por prescripción o descripción médica tiene que tomar, le han dicho, oye, usted tiene que practicar natación, tiene que hacer estos ejercicios, pues no tiene ahora un espacio donde poder. Mira, yo pongo encima de la mesa, ¿no? Yo abro el abanico y pongo encima de la mesa un par de cuestiones. Centro de Alzheimer, Paco Artiles, sí. Voy a poner 3 solo. Instalaciones deportivas de la Barranquera. Sí. 3. ¿Cómo se han gestionado? ¿En qué situación están las 3? ¿Se ha gestionado? Una, es que exactamente, o sea, cuando tú ves esas tres cuestiones, pues tú te planteas, ¿y el centro de Alzheimer por qué no se ha reabierto ese centro? Y el Paco Artiles, ¿por qué se ha llevado a esta situación? Y al cierre y a despedir a personal, como también se hizo en el centro de Alzheimer. Y el centro que no se ha inaugurado, que hubo un compromiso con una empresa
se acabaron las obras y que el ayuntamiento no responde, entonces es un gobierno que gestiona bien. Yo creo que tenemos 3 muestras de mala gestión, o sea, con lo cual a mí que me lo expliquen, o sea, pero ya con la experiencia y viendo un poco el recorrido, cómo no son capaces de cambiar el curso de esas cosas y de empezar a gestionar un poquito mejor, o por lo menos que no influya tanto y tan gravemente en la población, en los ciudadanos de Telde, como por ejemplo que no tengan instalaciones ahora donde practicar deporte, por ejemplo, ¿no? Pero son cosas que se da por eso, digo yo, porque son los mismos que han estado muchos años en el gobierno, unas veces en la bancada de la oposición, otras veces en la bancada del gobierno, en diferentes áreas, pero cuando se sacó y se otorgó el concurso y se lo otorgó a la empresa que ha llevado el poner en marcha el Centro Deportivo de la Barranquera, sabían que había un problema, porque lo estaban padeciendo los titulares de las parcelas que están al lado del centro, eternamente, y lo han vivido, que no tenían conexión a la red eléctrica. No es una situación nueva. No es que esto no ha salido de un huevo kinder. No, ni ha salido un huevo kinder ni nació ayer. Y ahora le dan una solución fabulosa. Vamos a comprar 2 generadores para ponerlo, para darle. Es que estamos avanzando con las nuevas tecnologías, los manda la NASA y te manda un cohete a la luna que da 3 puertas de campana. Sí, abogamos por el teletrabajo, ¿no? Y luego, ¿no? Para ponernos al día y un poco en primera línea de ayuntamientos, ¿no? Que apuestan por ese tipo de trabajo, y luego ponemos un generador. Es que si vemos este gobierno que trabajando teletrabajo es con una máquina de escribir de las antiguas, de estas que hacían clac y tenía del carro, que hacía rack. Igual son los instrumentos de trabajo que le van a proporcionar al trabajador para que hagan teletrabajo, ¿no? Pues el concepto de tecnología. Lo que está claro es que la gestión está ahí. Y está ahí porque está en la situación en la que está porque no se ha hecho gestión. Ahora tendremos el primer pleno con la señora Carmen Hernández al frente de la alcaldía. Sí, tenemos el primer pleno, un pleno que yo creo que va a ser cortito. ¿Sí? Sí, ahí creo que son 4 o 5 reconocimientos extrajudiciales nada más. Vaya hombre. Bueno, pero no pueden faltar, no pueden faltar, ¿no? Pero estos van a ser los últimos. ¿O los últimos eran los anteriores? No son los últimos. De los anteriores, de los anteriores, de los anteriores. Sí, porque todos los plenos es el último y siempre siguen llegando, ¿no? No van a ser los últimos ni muchísimo menos, ¿no? Pero sí, yo creo que en este tiempo, pues como ha habido varios plenos extraordinarios, pues, por todo el cambio y demás, pues no ha habido mucho tiempo para llevar muchos más y bueno, por eso digo que el pleno va a ser cortito por eso, ¿no? Porque no hay en la parte resolutiva y por poquitos puntos y los que hay son temas de reconocimientos extrajudiciales y luego hay un convenio que es un convenio con Cabildo y demás para recibir ayuda para las familias con algún tipo de discapacidad para habilitar y adaptar viviendas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que bueno, que eso viene creo que es bianual y bueno, es simplemente un procedimiento y demás, ¿no? Bien, una de las fuentes de entrada en los servicios sociales para temas de ese tipo. ¿Va a haber mociones? ¿Va a haber ruegos y preguntas? Va a haber ruegos y preguntas, tiene que haber, es uno de los instrumentos de control y están obligados además a llevarlos a cabo independientemente de la duración del pleno. Los ruegos y preguntas hay que hacerlos sí o sí, ¿no? Y mociones, habían 3 mociones, pero que con el tema del día de fiesta, San Juan y demás, hubo por lo visto ahí algún malentendido y no entraron en tiempo a la hora de registrarla y entran por urgencia, pero parece ser que bueno, que como son temas que un poco están hasta desfasados ya en el tiempo, porque uno es, por ejemplo, el tema de los indultos, ¿no? Una moción del PP, creo que las compañeras del PP la van a retirar y luego también había una de Nueva Canarias sobre el tema de las energías y creo que también pues se va porque van a indultar a ciudadanos de Telde. ¿Van a indultar a ciudadanos de Telde? Debe ser que sí.
Yo creo es una moción que el Partido Popular está presentando por todo el territorio español, y bueno, Telde no iba a ser menos, ¿no? Que por el tema de los indultos en Cataluña, ¿no? Pero bueno, que tampoco... Pero eso se trata en el Parlamento, ¿no? Español. Sí, yo creo que es un tema que no tiene por qué... En el ayuntamiento, como que no hay cosas más importantes que tratar. Yo creo que hay cosas más importantes que tratar, muchas cosas importantes que tratar. Entonces, bueno, es un pleno que no va a ser muy largo, sino más bien va a ser cortito. No creo que tenga mucho recorrido, ¿no? Bueno, además ya hubo un pleno extraordinario las semanas pasadas para el tema de vivienda, que también era un convenio y una adenda, ¿no? La suscripción, una adenda. Unos remanentes del tema del ARUS de Ginamar, y bueno, salió por unanimidad y demás. Sí, yo creo que ya los temas así, más de calado, pues ya fueron a ese pleno extraordinario, y ahora mismo lo que queda es un poco más de lo mismo, ¿no? Que son los reconocimientos extrajudiciales, que vuelvo y repito, que este pleno pues lleva, creo que son 4 o 5, ahora mismo no recuerdo el número, pero ahí está. Esto, para que ustedes sepan lo que es el tema de reconocimiento extrajudicial de crédito, son facturas que se le paga a proveedores porque no se ha hecho concurso, lo cual se ha prestado un servicio y se le paga la factura y se aprueba en el pleno. Algún día se sacará de esos concursos, digo yo, y mientras tanto, pues a no sacar esos concursos, a lo mejor los servicios que prestan esta empresa son unos servicios desfasados y caros, así de claro. Pero bueno, es el dinero suyo, el dinero de todos ustedes, los contribuyentes. Seguiremos pagando los impuestos más altos porque para nivelar los presupuestos hay que hacerlo así. Hombre, lo que está claro, esa pasividad. Lo que está claro es que cuando se factura de esa manera, pues sale más caro que el licitar y crear un paquete, por decirlo de alguna manera. Evidentemente, cuando eso es así, pues los costes para el servicio son menores. Con esta forma de ser política, si se da un paso de dejar la política, insertarse en la vida normal, en la vida laboral normal, habría que tomar un tiempo, porque la verdad se van a ir unos patabalos que no vean, porque con esta forma de gestionar, ninguna empresa privada duraría un trabajador tomando esas decisiones ni al desayuno. Evidentemente que van ahorrando un duro, imagínense cuando viene un derrotador. Bueno, hay temas que se han quedado ahí, ¿no? Que hay empresas que han renunciado, como el tema, por ejemplo, del alumbrado de la zona de Arau, ¿no? Por ejemplo. El tema del centro Alzheimer, que se ha quedado ahí. Yo me planteo por qué, porque las empresas no apuestan por Telde y algo está fallando, porque ¿no? No es viable el servicio, ¿no? Evidentemente no es viable, ¿no? Y las empresas quieren ganar dinero. Para perder dinero crearía una ONG, y así todos ganan un montón de dinero. Yo creo que hay formas y formas de hacer las cosas. Entonces, cuando un empresario ve cómo funciona una institución y ve pues todo ese tipo de gestiones y cómo se van perdiendo servicios, y cómo, por ejemplo, el tema del pago Artiles, ¿no? O sea, cómo ahora mismo estamos en una situación, las declaraciones de la nueva alcaldesa es que los trabajadores eran de una empresa privada. Sí, es cierto, pero es que si ese contrato se hubiese licitado en tiempo y forma, hubiese habido una subrogación de ese personal, con lo cual, ¿no? Porque además es por ley, o sea, es así, con lo cual ese personal no hubiese estado en esa situación. Entonces, no ponga usted la responsabilidad total y absoluta en la empresa, que tendrá su responsabilidad también, sino, hombre, quien no cumplió fue Telde, o sea, quien no sacó y no licitó en tiempo y forma ese servicio fue el ayuntamiento, no fue la empresa. La empresa comunicó en tiempo y forma que se iba y que dejaba el servicio, con lo cual quien no hizo los deberes fue el gobierno de este municipio, ni más ni menos. Y la situación que están viviendo los trabajadores la están viviendo por la mala gestión. Si hubiese habido, no la mala, la no gestión, si hubiese habido gestión, se hubiese dado una subrogación, y con lo cual los trabajadores hubiesen estado todos en sus puestos de trabajo, sin más. Es así de simple, y el servicio se hubiese seguido prestando sin interrumpirlo. Efectivamente, no, esto no hay más. Esto no es nada nuevo. No.
Responsabilizar y poner el foco en otro lado no es nada responsable desde mi punto de vista. Para eso no hace falta que nos diga que estos trabajadores era de una empresa privada. Es que anteriormente era del ayuntamiento y anteriormente era de otra empresa, porque se va subrogando esos servicios. Y esos trabajadores se van subrogando a las empresas que van prestando los servicios. Pero que además en su momento el ayuntamiento se planteó el que dejara de ser un servicio municipal y externalizarlo. Eso fue así, fue una decisión que se tomó y punto. Y a partir de ahí... no era viable. Porque no era viable por las razones que fueran. Y ahora dice que tampoco es. Por las razones que fueran. Bueno, pero se llegó a esa circunstancia. Evidentemente ahora no era el momento, ni es el momento de volver atrás, sino de seguir un poco, ¿no? Seguir en la línea que se venía desarrollando y luego en un futuro, pues bueno, ya se podrían poner encima de la mesa otras situaciones. Pero la situación que correspondía ahora era licitar en tiempo y forma, que hubiese habido una subrogación del personal y que el servicio se hubiese estado prestando y que esas personas hubiesen estado trabajando y no hubiesen estado en la situación que están ahora, ¿no? El municipio de Telde es uno de los municipios con mayor índice de desempleo y parece ser que el ayuntamiento, en vez de paliar esa situación o contribuir a que eso no aumente, pues lo que hace es justo lo contrario, ¿no? Contribuir para que aumente. Exactamente. Doña Soledad, ¿cómo va la iniciativa que ha tomado de hace muchos años, no tantos años, ¿no? Pero hace años, el Partido Socialista en esta ciudad de Telde, con esa red de apoyo, para que cuando comience el curso escolar ninguna niña o niño comience con esa falta de material escolar que desgraciadamente por la situación que estamos padeciendo y por ese aumento de desempleo hay muchas familias que no tienen ese material y no puede ser un escollo para que la ilusión de niños y niñas cuando comience el curso no tenga ese material escolar. Mira, es la cuarta edición, es el cuarto año consecutivo que hacemos este tipo de acciones a través de la red de apoyo y la hacemos directamente con los centros escolares. ¿Por qué? Porque, bueno, la situación y el índice de pobreza en Telde está ahí, la pobreza infantil también está ahí y, bueno, nosotros consideramos que una de las maneras de contribuir y que esos menores pues sufrieran por lo menos un poquito menos en esa parte y un poco aliviar a esas familias era emprender esta labor. La labor, vuelvo y repito, se hace a través de los centros, son los centros escolares quienes nos trasladan pues las peticiones, o sea, no nombres, nosotros no manejamos nombres ni familias, no sabemos a qué familias llegan, son los equipos educativos los que a través de la dirección del centro nos trasladan con un listado con número de alumnos, vuelvo e insisto, sin nombres, con edades, pues 5 alumnos de primero de primaria, 3 alumnos de segundo de primaria y así sucesivamente, ¿no? Y el listado por curso del material, pues el listado del material que necesitan que esos niños de primero, de primaria, de segundo, de tercero, de cuarto, de quinto, sexto, de infantil, desde los 3 a los 4 años, a los 5 años. Y este año lo que hemos hecho además es, ¿por qué? Porque ya había una demanda en las ediciones anteriores de familias que no solo tienen hijos en edad escolar menores, o sea, que menores que abarcábamos, que era la etapa de primaria, sino también en secundaria, en los institutos. Y bueno, evidentemente también necesita un niño de primero de la ESO, de segundo, tercero, cuarto, de primero, de segundo bachiller, también necesita material escolar. Entonces ya lo hacíamos, no a través de los centros, sino familias que se dirigían directamente a nosotros. ¿Por qué? Porque llegábamos a ellas a través de los centros educativos y algunos centros en los listados nos ponían, pues mira, esta familia también tal, y nosotros pues evidentemente si podíamos llegar, pues llegábamos, ¿no? Entonces, este año lo que hemos hecho es incluir a los centros de secundaria, a todos los centros de secundaria, nos hemos puesto en contacto con ellos y esperamos que ellos pues entren en esa dinámica como así lo hacen el resto de los centros y nos trasladen esas peticiones para nosotros poder corresponder, si no al 100%, por lo menos en el mayor porcentaje posible que esté en nuestro alcance, ¿no? ¿Con qué material puede colaborar la ciudadanía y empresas para que a través de esa red de apoyo y los centros educativos llegue ese material a los niños y niñas para el próximo comienzo del curso? Mira, el material escolar es variado, es material fungible,
Este año hemos incluido el tema de las mascarillas porque hay muchísimas familias que no pueden costearse el tema de las mascarillas, y como así en primaria, pues los centros sí ceden mascarillas a los niños, pero en secundaria no. Y claro, si utilizamos mascarillas, la quirúrgica, por ejemplo, pues los niños necesitan como mínimo 2 mascarillas diarias, ¿no? Entonces, si tienes más de un hijo, pues evidentemente eso supone un coste, y tal y como está la situación de las familias, pues no es muy viable. Entonces, es uno de los elementos que hemos introducido, mascarillas, tanto para adultos como para niños. ¿Por qué? Porque hay mascarillas específicas para menores, son de tamaño más reducido y demás. Sí. Y luego material fungible de toda índole, o sea, desde bolígrafos a lápices, rotuladores, libretas, blogs, etcétera, etcétera, ¿no? Cualquier tipo de material fungible que se necesita. Y es variado, o sea, en un centro, en cualquier curso necesitas de todo un poco, ¿no? Entonces, pues cualquier material de ese es viable. Mochila, o sea, no solo ya el material, sino dónde transportar ese material. Muchos menores no tienen ni tan siquiera una mochila para llevar los libros al colegio, ¿no? O los estuches para meter pues su bolígrafo, su goma, sus rotuladores, etcétera, etcétera, ¿no? Pues cualquier tipo de material de ese tipo es bien recibido y llegará a los centros escolares, ¿no? Nos comprometemos a eso. Lo hemos estado haciendo hasta ahora y lo vamos a seguir haciendo, ¿no? ¿Dónde se pueden dirigir? En la sede del Partido Socialista, en la calle Costa Rica, número 4, San Gregorio. ¿Y en qué horario? Horario de mañana, estamos a lo largo de lunes a viernes, pues todos los días, desde las 8:30 a las 9 de la mañana hasta las 2 o las 3, depende del día, pues hay días que estamos más tiempo, inclusive hasta las 4 salimos algunas veces de allí, y luego a lo largo de las tardes en varios horarios. ¿Por qué? Porque los viernes, por ejemplo, sí que no solemos estar los viernes por la tarde, porque generalmente ahora no, por el tema del COVID, pero siempre coincide con actos y demás, que ahora empezarán a comenzar los actos, fiestas, etcétera, etcétera, pregones y cosas así, y suelen ser los viernes. Pero el resto de la semana, de lunes a jueves, solemos estar por la tarde, desde las 5:30, 6 a las 8 de la tarde, y a veces inclusive más horas, porque la compañera, la trabajadora social, suele atender los martes y los jueves, y llevamos 3 semanas saliendo de allí a las 10 de la noche, por ejemplo. Empezamos a las 4:30 de la tarde y hemos salido de allí a las 10 de la noche. ¿Hay otro medio de contacto a través de una red? Hay un correo. ¿O? Hay un correo que es el red de apoyo telde @gmail.com, al que se pueden dirigir a nosotros, y bueno, yo creo que cualquier mecanismo es posible, o sea, simplemente el hecho de una llamada de teléfono, un correo, o el acercarse por allí es viable, ¿no? Y si no pueden acercarse a llevar el material por la razón que sea, ya sea una empresa, ya sea un particular, nosotros nos ofrecemos a ir al lugar que nos indiquen, a recogerlo y a retirarlo y a llevarlo a nuestro centro, donde tenemos localizado todo el material, y desde ahí donde repartimos a los colegios. Y es un nuevo reto, que ningún niño, que ninguna niña, esa ilusión, ¿sí?, de volver a los centros educativos sea una traba de que no tenga ese material, que vamos con toda la ilusión, ¿no? De ahí podemos decir, esa proyección de un estudiante, de un niño, de una niña, pasa también psicológicamente, ¿no? Cuando no tenemos ese material, pues perjudica. Nosotros en esta campaña hemos utilizado el lema de que para que nadie se quede atrás, ¿no? Que ningún menor se quede atrás. Yo creo que por eso hemos incluido pues la etapa de secundaria, porque consideramos que siguen siendo menores, son niños de 12 a 16 años, 18 años, y no dejan de ser niños, no dejan de ser estudiantes, ¿no? Y evidentemente todo aquello en que nosotros podamos contribuir para la educación de esos niños, vamos a estar ahí en la medida que podamos, y a veces hasta en la que no podamos también, pues haremos lo imposible por poder llegar a todos. Pues doña Soledad, un placer tenernos en esta casa. Gracias por acercarse a los platos de Canal 4 TV y compartir, por un lado,
el análisis político y sobre todo esa iniciativa, un año más, de que el comienzo del curso escolar sea ilusionante para todos los niños y niñas. Sí, que sea ilusionante y en igualdad de condiciones para todos los niños y niñas de este municipio. Que el material escolar no sea un impedimento. No, yo creo que no lo va a ser, por lo menos por la parte que nos toca. Pues muchas gracias, doña Soledad, por estar con nosotros y acercarnos en la actualidad. Y vuelvo nuevamente puesta en marcha en este reto de que el material escolar, vuelvo, lo repito, no sea un problema para los niños y niñas para comenzar el curso. Esperemos que gracias por estar con nosotros. Gracias. Pues cerramos esta entrevista con la concejala del Partido Socialista Obrero Español en esta ciudad de Telde, doña Soledad Hernández, que ya hemos terminado hablando de esa red de apoyo de hombres y mujeres, que pertenece, sí, que esto no se esconde, pertenece a una formación política, que es el Partido Socialista, pero a través de su profesión han puesto ese tiempo de decir, vamos a destinarlo a la ciudadanía, quieren colaborar con la ciudadanía, pues a través de sus profesiones directas, pues asesorando, ayudando a la ciudadanía. Pero no políticamente, sino humanamente. Y esta es la iniciativa que ha llevado, en este caso, este grupo de hombres y mujeres, que a través de esa formación del Partido Socialista y de la sede del Partido Socialista, porque hay que tener un punto de encuentro donde poder llevar ese material escolar que a través de los centros educativos son los que traslada ese material escolar a esos niños y niñas sabiendo esas necesidades. No se utiliza la política para la enseñanza, se utiliza la humildad y la humanidad para que ningún niño y ninguna niña, cuando comience ese curso escolar, vamos a la memoria, haga usted una reflexión cuando comenzamos nuestros cursos, de esa goma, de ese lápiz, sea un problema. Nos vamos, les dejamos a ustedes con la programación de Canal 4 TV. Gracias por estar con nosotros y los animo a aportar ese material escolar para que los niños y niñas comiencen el curso con toda la ilusión del mundo. Que sean los próximos futuros que tengamos, pues no va a ser un escollo que no tenga material escolar. Nos vamos, les dejamos, como lo he dicho, con la programación de esta casa.